Estos 2 domingos anteriores, tanto Germán como Norberto nos estuvieron hablando de la gracia. Y cuando Norberto el domingo pasado predicaba, en un momento de su prédica dijo que teníamos que tener una mirada de gracia. Y eso le dio el título a lo que yo venía pensando para compartir en este domingo. Una mirada de gracia. Y entonces vamos a ver cómo quisiera empezar viendo cómo Dios Padre y cómo Jesús nos mira. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 3. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Y después el Señor lo levantó a Moisés para liberar al pueblo. Dice Marcos 10, 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Todas las cosas son posibles en Dios. Y Mateo 9:36 dice, cuando vio las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, vemos que acá hay una mirada sobre una situación. Y en todo caso, no es lo mismo ver una situación, una historia, que mirarla. En el contexto de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, esa mirada tiene una intencionalidad que va más allá de ver. Porque dice que Dios Padre vio la situación que estaban, miró el dolor de la gente y tomó una decisión. Y Jesús vio cómo estaban como ovejas sin pastor. No solamente miró, sino tuvo esa intencionalidad de ver más profundo. Y después dice, la cosecha es grande, es necesario mandar obreros para que recojan la cosecha. Entonces me gustaría pensar en esta mañana, en esta mirada de la gracia y en donde tenemos que fijar nuestra atención cuando vemos. Dice 1 Samuel 16:7, lo voy a leer en 2 versiones. Dios habla hoy, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, cuando tenía que ungir a David, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por las apariencias, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que lo ves tú. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y Norberto lo dijo cuando hablaba de los recursos, esa observación que le dieron, una mirada desde lo humano o una mirada desde la gracia de Dios. Hay un psiquiatra húngaro-canadiense que se llama Gabor Maté, que ha trabajado con gente muy marginal. Y él tiene un concepto que me parece que es importantísimo y que se adhiere perfectamente a lo que el Señor nos quiere decir cuando miramos las circunstancias y cuando miramos a las personas. Y él dice, detrás de una personalidad traumatizada existe una persona sana que jamás encontró la forma de poder expresarse en su vida y jamás tuvo relaciones en las que pudo ser auténtico. Detrás de una persona traumatizada hay una persona sana. Esa tiene que ser la mirada de la gracia. Entonces, tanto el pasaje de Samuel
como el concepto de este psiquiatra nos hacen pensar cómo miramos. ¿De qué manera identificamos a las personas? Nosotros los cristianos, este es adicto, ¿viste? La mirada. No, tiene muchos problemas. Es una persona muy conflictiva. La mirada. ¿Cómo miramos? Entonces, ¿cómo miramos nosotros en la comunidad de fe? ¿Cómo miramos al otro? Si nosotros miramos las apariencias, vemos que es adicto, vemos que es una persona conflictuada, vemos que es difícil, lo vemos. Pero ¿a dónde nos vamos a focalizar en el trabajo con esa persona? ¿Nos vamos a focalizar en las apariencias o vamos a tener una mirada de gracia sobre las personas para sacar a relucir? La persona sana, y me conmovió mucho este concepto del psiquiatra que dice que no tuvo un espacio donde poder expresarse y donde poderse sentir verdaderamente quién era la persona. Y la comunidad de fe tiene que ser eso. Tiene que ser un espacio donde ofrecer a las personas, trabajar con las personas para que puedan sacar a relucir la verdadera persona que Dios creó. Que tengan un espacio de reconocimiento donde se puedan sentir auténticos. Y entonces me puse a pensar, y en las palabras hay muchos ejemplos de esta mirada de la gracia. Pero tomé solamente 3 para poder compartirlos con ustedes. 3 ejemplos que son muy conocidos, pero que les animo a que en esta mañana lo miremos desde la mirada del Señor sobre las situaciones. El primero es Saulo. Todos conocemos la historia, muchos conocemos la historia de Saulo. Persiguió a la iglesia. Dice Hechos 9. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino y tanto hombres como mujeres llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy yo, Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Y el Señor contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha. En la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. En una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de las otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas.
yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te ha aparecido en el camino de donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Y después comió y recobró las fuerzas. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿Este no es el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Y acá tenemos tres actores en este pasaje de Saulo que me parece que nos hablan y nos interpelan a nosotros en este tiempo. El primero es Saulo. Él tenía una vocación, defender la religión, defender el mensaje del judaísmo, pero no entendía lo que verdaderamente pasaba y empezó a confundirse cuando empezaron a convertirse en Jesús. Y entonces Jesús le interpela y se le cruza en el camino y lo mira. Mira lo que realmente la persona sana que había en Saulo. Y entonces le dice: ahora vas a hacer otra cosa. Saulo tenía un carácter, tenía un ánimo, tenía una vocación, tenía un llamado, pero lo había distorsionado. Y el Señor le dice ahora: mirá, tenés que cambiar la actitud. 3 días estuvo ciego. Yo creo que en esos 3 días el Señor le cambió el corazón para que pudiera mirarse, tener esta mirada de gracia sobre la gracia de Dios en su vida y sobre la gracia de Dios que iba a tocar a otras personas. Y lo cambió. Y todos sabemos lo que pasó. El otro actor es Ananías, un hombre fiel, un hombre consagrado, un hombre obediente al Señor. Y el Señor le pide algo que no sé si yo estuviera en el lugar de Ananías, si me sería tan fácil. Le dice: Ananías, vas a tener que ir a ver a Saulo, le vas a tener que poner las manos y él va a recobrar la vista y va a ser lleno del Espíritu Santo. Ananías le dice, la mirada humana: mira, ese hombre es un desastre. Bueno, no se lo dice así, pero se lo digo yo. Anda persiguiendo a la iglesia. Anda metiendo en la cárcel a todos los cristianos. Si sabes una cosa, yo lo elegí para que hiciera otras cosas, para que cambiara la actitud y para que defendiera la iglesia y también para que tuviera que sufrir por mi causa. Le cambió la mirada a Ananías. Y Ananías va y cuando se enfrenta con Saulo, cuando lo ve, le dice: hermano Saulo, al que había perseguido la iglesia, le cambió la mirada y lo llamó hermano, hermano Saulo, y recobró la vista. Y la tercer protagonista es la iglesia. Saulo empezó a predicar. Y el que hablaba en contra de Dios empezó a hablar a favor del Mesías, empezó a hablar a favor de Jesús. Y la comunidad de fe estaba confundida. ¿Cómo ahora
ahora que andaba haciendo todas esas desgracias y trayendo todo el mal a la iglesia, ahora nos está predicando. ¿Qué vamos a hacer? La mirada humana. El Señor le cambió la mirada a la comunidad de fe. Y la comunidad de fe no solamente aceptó a Saulo, sino que lo cuidó y lo defendió y lo protegió, como dice la Escritura, cuando él estuvo amenazado. Una mirada humana o una mirada de gracia cambia las circunstancias, cambia el corazón. Porque como le decía el Señor al profeta, el Señor no mira las circunstancias, mira el corazón del otro y también el mío. Le cambia el corazón al otro, la mirada de gracia, y también cambia mi corazón para poder ver las situaciones. Y el segundo ejemplo que quisiera compartirles es el de la mujer la mujer jorobada. Y está en Lucas 13. Y dice así: un sábado Jesús se había puesto a enseñar en la sinagoga y había una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y le dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan esos días a ser sanados y no en un sábado. El Señor le contestó: hipócritas, ¿no desatás cualquiera de ustedes su buey o un burro en un sábado para llevarlo a tomar agua? Pues esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás la tenía atada con esa enfermedad desde hacía 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque sea un sábado? ¿Cuántas veces esta mujer era descendiente de Abraham, tenía un linaje y estaba encorvada durante 18 años? Esa mujer que estaba encorvada durante 18 años solo podía mirar el piso. ¿Y qué encontramos en el piso? ¿Cuántas veces tenemos que barrer el piso en la cocina? Porque está lleno de suciedad. La mujer veía lo oscuro, lo sucio, porque no podía levantar la mirada a su cruz. Cada uno tiene que llevar su carga. Es una mirada humana. Pero Jesús hizo 2 cosas que estaban mal en la cultura de ese tiempo. El judío no podía mirar a una mujer. Y él la miró, la vio y vio qué le pasaba. Y no solamente la vio y vio qué le pasaba, sino que le dijo: estás libre de tu enfermedad. Y la mujer se enderezó. Esa es la mirada de la gracia. Nosotros muchas veces en nuestras ataduras o en nuestra mirada humana creemos que es imposible que la cosa cambie, que es imposible que yo cambie, que es imposible que el otro cambie. Pero estamos mirándolo desde una mirada humana, desde una mirada sin gracia. Y si usted mira sin gracia, mira con desgracia. Entonces lo que usted está mirando, bueno, este se la tiene que aguantar. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Cada uno tiene lo suyo. En el reino de Dios no tendría que ser así. No podemos ver los sacerdotes de la sinagoga tan legalistas, no podían ver la persona sana que necesitaba salir de esa esclavitud de 18 años y poder empezar una vida diferente
si podía aceptar la gracia y la liberación que Dios quería traer a su vida. Una mirada nos cambia la realidad, nos cambia la manera en que vemos al otro y nos cambia la manera en que nos vemos a nosotros. No nos tenemos que ver nosotros como los santos y esa pobre gente que está necesitada. Nosotros también estamos necesitados. Nosotros también necesitamos sobre nuestra vida una mirada de gracia. Nosotros también, a lo mejor no estaremos encorvados 18 años, pero tenemos nuestras jorobas. Y el Señor viene en este día y dice, podés quedar libre, pero tenés que cambiar la mirada. La mirada como te ves. Y yo creo que el Señor también diría, la mirada como me ves a mí. Porque a veces vemos a Jesús desde lo humano y no podemos reconocer el poder que tiene para traer libertad a nuestras vidas. Y el último ejemplo que quisiera traerles, que se los voy a mencionar porque ya muchas veces hemos hablado de y predicado de este pasaje que es tan conocido de la mujer samaritana. Pero les animo a que lo miremos desde la mirada de la gracia. Esta era otra mujer que socialmente tenía muy mala fama, porque había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el marido. Entonces tenía que ir a buscar agua en un momento en que no se sintiera tan expuesta, ¿no? Era una mujer que tenía muy mala prensa seguramente en el contexto social. Y empieza a hablar con Jesús. En realidad el que toma la iniciativa es Jesús, porque le pide agua. ¿Dónde te la vas a llevar el agua? ¿No tenés nada para llevarte el agua? Y Jesús le empieza a hablar. Le empieza a hablar de la necesidad que ella tenía. Y en un momento le dice, anda a buscar a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, es verdad. Reconoció la situación. El que ahora tienes no es tu marido. Y al decirle eso, la mujer entendió que Jesús conocía toda su situación. Y aunque conocía toda su situación, no la había juzgado ni la había condenado, sino que quería ofrecerle el agua de vida para que nunca más tuviera sed. El agua espiritual para que no tuviera sed. La mirada de Jesús no eran las apariencias o la historia de esta mujer, sino la persona sana que tenía que poder aflorar. Fue tal el impacto que esta mujer tuvo de ese encuentro con Jesús, que fue la primera evangelizadora, se fue al pueblo y empezó a evangelizar a todos. Y yo creo que el Señor hasta le cambió la apariencia, porque los del pueblo no la vieron desde las apariencias, sino que la vieron desde esa cosa nueva que esta mujer tenía. Entonces, estas 3 personas, si lo miramos desde una perspectiva humana, Saulo se merecía que lo condenaran por todo el mal que había hecho. Era un desastre. ¿Cómo iba a agredir tanto a la iglesia? No se merecía nada. La mujer jorobada, y bueno, andás a ver las circunstancias de su vida. Capaz que también algo, no es tan víctima esta mujer del espíritu inmundo. Como diríamos nosotros, alguna puerta le habrá abierto. Y el Señor la liberó. La mujer samaritana tenía estas 3 personas, desde el lugar donde estaban, tenían atado su futuro. Su futuro era una desgracia para sus vidas.
Estoy segura que pensaban que tenían que seguir viviendo esa historia. La mirada de gracia transformó la situación. La mirada de gracia transformó no las circunstancias, porque eran iguales. La mirada de gracia no quita lo que la persona es, lo que la persona hizo. No somos ignorantes. Sabemos todo lo bueno y lo malo que el otro puede haber hecho. Pero no nos quedamos en la desgracia. No nos quedamos en nuestro juicio sobre la situación. Miramos con la mirada de Jesús. Y yo les animo a que como comunidad de fe empecemos a mirar con la mirada de la gracia. Empecemos a mirarnos unos a otros. Empecemos a mirar a todos los que vienen, los que llegan, los que estamos en contacto con una mirada de la gracia, para poder descubrir la persona que verdaderamente Dios creó y generar ese espacio de poder sanar, de poder restaurar, de poder liberar. Necesitamos la revolución de la gracia, de mirarnos con la gracia de Dios. Necesitamos poder, como decía Germán, mirarnos como Dios nos hizo. Mirar la persona sana que hay dentro nuestro. Pero también tenemos que mirar la historia desde la gracia de Dios para poder saber que el poder de Dios no se ha limitado ni se ha acabado, para poder transformar aún los 18 años de estar encorvados o los que sea en una persona nueva que empieza a ver la realidad desde otro lugar. Ese es el llamado del Señor en este tiempo. La mirada sin gracia es verlos como ovejas que no tienen pastor. Y bueno, no tienen pastor, ¿qué le van a hacer? Y la mirada de la gracia es traer el buen pastor para transformar las vidas. Entonces, los animo en esta mañana a que puedan examinarse y mirar ustedes, primero cómo se ven. El otro día estaba hablando con una persona y le digo, ¿cómo ves tu vida? Con dolor. Tengo una vida de dolor. Y entonces le hablé que podían transformar las cosas y me dijo, no quiero tener una mirada de dolor de mi vida. No me gusta ser así. Quiero ser libre, sentirme orgullosa y feliz de lo que me tocó. ¿Me podés enseñar el camino? Y cuando viene una persona, si nosotros tenemos una mirada de dolor sobre nuestra vida, estamos acá, la comunidad de fe, para poder ayudarlos y enseñarles el camino. El camino de la redención, el camino del amor, el camino de la transformación. La mirada de gracia transforma las realidades que nosotros vemos. Oremos. Señor, cuánto necesitamos crecer y cuánto necesitamos aprender para poder mirar como vos mirás, para poder mirar nuestras realidades y las realidades de los otros desde la gracia y el poder transformador del Señor. No sé cuál es su situación, con cuál de los tres se puede haber identificado, si con Saulo apartándose del camino, si con la mujer jorobada con una carga que Dios no le pide que lleve, o la mujer samaritana que no siente que haya tenido una vida honrosa. A todos nos llama el Señor en esta mañana a su presencia.
Si usted se identificó como Saulo, su llamado, su fuerza, su empuje, el Señor lo quiere transformar en el verdadero llamado que Él tiene sobre su vida. Si usted se identificó con la mujer jorobada, el Señor quiere liberarlo de esa carga y le dice: hija, hijo, esa carga es mía. Yo pagué el precio en la cruz. No necesitas llevarla vos, es mía. Enderezate y mira la realidad de la vida que tenés a tu alrededor. Y si creyó que no tuvo una vida honrosa, la dignidad que el Señor le dio, no la pierde y puede empezar a sacar fruto, a empezar a vivir desde la dignidad que Dios creó. Señor, esa transformación de nuestra mirada sobre los otros y sobre nosotros es sobrenatural, porque solo vos podés cambiar la manera de pensar como la manera de sentir. Danos esa visión nueva como personas, pero danos esa visión nueva como comunidad para poder generar esos espacios donde las personas puedan venir ante tu presencia y poder ser verdaderamente las personas que vos creaste. Esa persona sana, libre, sin mancha que vos creaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.